escuchando Sala de Prensa Blue. Bueno, queda uno como aburrido, ¿no, María Camila? Sí. Después de escuchar a Francisco José Lloreda hablando del panorama en Ecopetrol, que repito es la joya de la corona del Estado colombiano. Sí, todo como que se va uniendo, Juan Roberto, y yo creo que la reflexión no es en torno a hablar mal de gestiones todas alineadas o que tienen que ver con el gobierno, sino hacer reflexiones sobre el cambio de rumbo necesario en todos los frentes. Alguien dirá qué tirria, no, qué realidad. Exacto. Luis Fernando Mejía es el director ejecutivo de Fedesarrollo, el centro de pensamiento, el tanque de pensamiento económico más importante del país. Doctor Mejía, un buen domingo, buen puente. Hola Juan Roberto, muchas gracias. Igualmente, un saludo muy especial para usted, para María Camila y por supuesto para todos los oyentes. Espero que estén disfrutando mucho este puente. Aquí disfrutándolo, trabajando, tertuleando y sobre todo reflexionando. Nos decía hace un rato Pedro Medellín y también Elizabeth Ungar que la idea es reflexionar. Aquí no estamos ni intentando caerle al caído, ni intentando ser jinetes del apocalipsis, como dijo la señora Rusinque, hablando de quienes critican al gobierno, sino de poner las cosas en su punto con el rigor suficiente para tratar de buscar salidas. Hablábamos con Francisco José Lloreda, doctor Mejía, de lo que está pasando en Ecopetrol. Ustedes en Fedesarrollo, ¿qué radiografía hacen de lo que ha ocurrido con la empresa más importante del país? Pues una preocupación enorme, Juan Roberto, por los ruidos alrededor del gobierno corporativo, que no solamente se refieren a las investigaciones que están en curso para el presidente de Ecopetrol a raíz de su participación como gerente de la campaña del gobierno Petro, sino también sobre algunas decisiones en donde de alguna manera el mercado ha percibido que ha habido una injerencia indebida por parte del gobierno nacional. Por ejemplo, recordemos lo que pasó con la suspensión de ese proyecto de inversión que tenía Ecopetrol en Estados Unidos, en offshore, porque el presidente Petro consideraba que no era una política que fuera en concordancia con lo que quería el gobierno. Sin embargo, eso generó, pues, obviamente, de nuevo, ruido sobre qué tan bien está funcionando ese gobierno corporativo, qué tan independiente es la junta directiva para velar por los intereses de la compañía y sus accionistas y no para simplemente seguir los lineamientos por parte del gobierno nacional. Así que todo lo que ha pasado recientemente pues ratifica esos temores. El desempeño de Ecopetrol en la bolsa no ha sido favorable y pues ojalá se puedan corregir estos temas porque pues es una compañía muy importante para el país y por supuesto también para el propio gobierno nacional. Doctor Mejía, ¿cuánto le representa lo que Ecopetrol le da al Estado al año? Estoy viendo aquí unas cifras pero quiero su opinión. En el año pasado, Ecopetrol, por ejemplo, pagó 10.2 billones de pesos en impuesto de renta y este año se prevé que en impuestos pague 21 billones de pesos. Dios. Es decir, es el flujo de caja del Estado. Literal. Así es la compañía de lejos más importante, no solamente del país, sino también desde el punto de vista de la participación de no solamente el impuesto de renta, sino los dividendos que le entrega a la nación como accionista mayoritario, que ha tenido, digamos, un comportamiento menos favorable recientemente por la caída del precio del petróleo. Recordemos que hace algunos 2 años más o menos estaba el precio del petróleo por encima de los $90, actualmente está fluctuando alrededor de los 63, 64 dólares por barril y eso ha disminuido las utilidades, pero sigue siendo indudablemente pues la empresa más importante desde el punto de vista de sus contribuciones a el recaudo tributario, que ha sido justamente una de las preocupaciones más recientes que hemos tenido desde Fedesarrollo. Sí, con todo este panorama que usted nos está pintando aquí en la Sala de Prensa Blue hasta ahora, lo que uno ve que está en cuidados intensivos, doctor Mejía, son las finanzas del Estado, que lo motiva a hacer otras jugadas, a lanzar, a ver qué pesca por otro lado. ¿Y usted cree que esa pesca podría ir por el lado del anticipo de la retención en la fuente, ese anticipo de pago? ¿Son estrategias del gobierno para combatir ese bajo flujo de caja que tiene en este momento? Tal cual, María Camila. Mire, ese no es un tema nuevo. Recordemos que el año pasado también se discutió a lo largo del año el enorme problema de caja que tenía el gobierno. Esto quiere decir que los ingresos que estaba recibiendo eran insuficientes para cubrir las necesidades de gasto, como en cualquier hogar, en cualquier empresa. Si lo que yo gasto está por encima de lo que me ingresa, pues eso genera un problema de liquidez. Ese problema de liquidez se agravó este año. ¿Por qué? Porque una parte importante del gasto que se ejecutó durante el 2024 no fue pagado ese año. Se dejó como una especie de cuenta por pagar para este año, el 2025. Y en ese sentido, este año el gobierno ha tenido que pagar no solamente el presupuesto de este año, la ejecución a lo largo de estos primeros 5 meses del año, sino también las cuentas por saldar que tenía del año anterior.
Entonces el problema de caja este año ha sido aún peor que el del 2024. En ese contexto es donde surge esta idea por parte del gobierno de aumentar las retenciones del impuesto de renta. ¿Qué es una retención del impuesto de renta? Es un pago anticipado que se hace a lo largo del año por parte de las empresas y los hogares de justamente las obligaciones en relación al impuesto de renta complementario. ¿Por qué se hace esto usualmente? Esto no es un tema nuevo. Básicamente para evitar que cuando sea el momento de pagar lo que debe una empresa o un hogar de impuesto de renta, pues que ese pago sea muy grande. Entonces se va anticipando a través de esas retenciones a lo largo del año. Sin embargo, ¿qué es lo inusual de lo que acaba de hacer el gobierno? Pues que el gobierno justamente para resolver este problema de caja, en algunos casos para ciertos sectores, como el caso de la agricultura, triplicó esa retención, lo cual va a generar un enorme problema para las empresas. Ya las empresas habían fijado su flujo de caja diciendo, bueno, voy a gastar tanto para invertir, para operar, para pagar salarios, para pagar impuestos, y ahora el gobierno le dice, no señor, a partir del 1 de junio usted me tiene que pagar 3 veces más de retenciones. Eso va a ser un lío desde el punto de vista pues, de la actividad productiva. En términos coloquiales es como quien dice, el Estado le está descuadrando la caja, les está descuadrando la caja a las empresas para cuadrar caja en la nación. Tal cual, es como una especie de financiamiento de las empresas al flujo de caja del Estado, porque obviamente las empresas tendrán que cumplir con esta obligación, pues independientemente si tengan la liquidez o no, y eso implicará que algunas empresas, Juan Roberto, van a tener que endeudarse para pagar esos impuestos anticipados. Pero además, lo más grave de todo esto, más allá de esa afectación para la caja de las empresas, Juan Roberto y María Camila, es que no resuelve el problema fiscal. Esto es como tapar un hueco con otro hueco, porque lo que vaya a generar como impuestos anticipados este año, que el gobierno dice que son más o menos 6 billones, nuestros cálculos son más del lado de los 10 billones de pesos, al final de cuentas le va a abrir un hueco exactamente equivalente en el 2026. Claro, es como si me tapara hoy la cabeza con la cobija, pero me destapo los pies. Tal cual, tal cual. O como si un empleado le pidiera a su empleador que le anticipara el salario del 2026 este año para pagar sus gastos. Sí. ¿Qué va a pasar? Pues el 2026 va a tener un enorme lío de caja. Entonces, en las dos dimensiones, en la dimensión fiscal, que no resuelve el problema y agrava el problema para el 2026, y la dimensión económica, que al final pues le aprieta la caja a las empresas y eso implica pues menor inversión, menor valor agregado y eventualmente afectaciones del crecimiento, pues realmente esto es una muy mala idea por parte del gobierno nacional. Claro, y otra representación que decía la doctora Lacutir de AmCham era que es ir a la panadería y pedirle al panadero el pan que todavía no tiene y tras del hecho posiblemente hasta sancionarlo porque no se lo entregue. Es decir, doctor Mejía, es que el escenario... que no sabe si lo va a vender ese pan. Exacto, y el escenario es que el monto de recaudo que es la meta posiblemente no se va a llegar a eso porque mucha gente no tiene la plata, ya están endeudados, ya están en una mala situación como es el del sector de la salud que está incluido en esto y finalmente cuando el gobierno no recibe la plata, ¿qué pasa? Sí, en el caso en que, por ejemplo, estos anticipos del impuesto de renta sean superiores a digamos, al total de la carga tributaria, el cuánto sería el impuesto total que debiera pagar una empresa en particular o un hogar, esto implica que esa empresa o ese hogar va a tener lo que se conoce como saldos a favor, es decir, que la DIAN eventualmente, si no calibra bien estas retenciones y cobra un exceso de forma anticipada, pues tendrá que además devolver una parte de esos impuestos que recibió de forma anticipada. Eso realmente es un lío tremendo. Sí, doctor Mejía, denos una buena noticia. Es que de verdad uno ve este panorama, hombre, lo de Ecopetrol, bueno, lo que pasó con el paro, de lo que ya hablamos, esta polarización política, la reforma laboral, la oposición que no ayuda, tal vez la reforma laboral. Claro, las empresas dicen, ojo, porque ahí también va a haber un impacto, pero ¿por qué no nos da una buena noticia? Bueno, mire, Juan Roberto, yo creo que desde el punto de vista agregado, cuando usted mira las cifras de lo que ha pasado en materia de crecimiento y en materia de inflación, pues este año inexorablemente ha sido mejor que los dos anteriores, y le voy a dar las cifras. Sí. La economía arrancó creciendo en el primer trimestre de este año 2.6%. Recordemos que el año anterior el crecimiento había sido 1.7% y en el 2023 habíamos estado prácticamente estancados, 0.6%. Entonces la economía, a pesar de toda esta incertidumbre, las medidas y demás, se mueve. Pues sí viene una fase, sí, se está moviendo. Especialmente el sector de comercio fue uno de los grandes jalonadores de la actividad productiva, la agricultura.
Sí. Sí que hay algunos sectores que sí están creciendo. Oiga, doctor Mejía, a propósito de eso, viendo ese informe del DANE hace algunos días, decía que, claro, el comercio y el consumo de los hogares es lo que más está jalonando la economía. Voy a decir una barbaridad. ¿Por qué la gente está comprando más? Pues porque, entre otras cosas, que era la otra buena noticia que le quería comentar a Juan Roberto, la inflación ha venido cayendo y eso es una gran noticia para los hogares. Ya estamos en tasas de inflación cercanas al 5%. Recordemos que hace algunos años, hace 2 años, prácticamente estábamos en 13%, el año pasado 9%. Pues que ya la inflación está en 5%, pues eso le da mayor capacidad de compra a los hogares y eso ha generado, digamos, esa dinámica interesante desde el punto de vista del gasto de los hogares. Ahora bien, déjeme, le doy una noticia no tan buena. Yo sé que usted me quería preguntar por noticias buenas. Pero, ya aguafiestas usted, hombre. Sí, mire, hay una preocupación y es que, como usted bien lo menciona, la recuperación está siendo jalonada especialmente por el consumo de los hogares, pero eso tiene un límite. Llega un momento en donde el nivel de endeudamiento de los hogares pues seguramente llegará a un punto en donde no se puede crecer más. No me toque ese vals. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos ver nosotros desde el punto de vista de recuperación? Que el crecimiento económico del país esté jalonado, sí, en parte por el consumo de los hogares, porque es muy importante, es 3/4 partes del PIB, pero especialmente por la inversión productiva. Esa inversión es la que le da a una economía la capacidad de crecer en el largo plazo y la inversión, infortunadamente, no ha tenido un buen comportamiento en los últimos 3 años. Deme un ejemplo de una inversión productiva. Es lo que a los economistas llamamos la inversión productiva a la adquisición de maquinaria y equipo, ya sea físico, por ejemplo, una empresa que compra una maquinaria para expandir su capacidad productiva, o también, por supuesto, equipo tecnológico, la inversión en software, en computadores, en servidores, todo lo que implica para aumentar la capacidad para poder producir bienes y servicios. A eso se refiere la inversión. El tema se lo quiero trasladar al bolsillo de un colombiano como yo, de a pie, o como María Camila, en un hogar que es una inversión productiva. No, los hogares no hacen inversiones productivas, las inversiones productivas las hacen las empresas. Los hogares lo que hacen es consumir bienes y servicios. Muy bien, ahí vamos en esa línea. Pero, por ejemplo, si compro un computador para, no sé... para trabajo desde casa. De trabajar desde la casa, esa sí puede ser una inversión productiva. Claro, pero esa, digamos, si es una inversión para trabajar, pues se contabiliza desde el punto de vista de cuentas nacionales como una inversión de una empresa, a pesar de que la haga la persona. Entonces sí, aquí lo que necesitamos es darle un empujón, ojalá, a esa inversión productiva, porque ese aumento de la capacidad instalada a través de mayor maquinaria, equipo físico y tecnológico, es la que le permite a las economías realmente crecer a tasas más rápidas a largo plazo. Pues doctor, sí, nos quedamos con esas buenas noticias, con algunos asteriscos, letra chiquita, pero bueno, noticia buena es noticia buena. Doctor Mejía, un abrazo, feliz domingo. Nos alegró el rato. Feliz aquí. puente. Muchas gracias, igualmente, un saludo muy especial, que disfruten este fin de puente y un saludo también para todos los oyentes. Hasta luego. Las cuentas de la economía por uno de los mejores economistas del país aquí en Sala de Prensa Blue. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el